La mente humana es un universo enorme lleno de paisajes desconocidos, sombras ocultas, fuerzas oscuras que nos guían sin que siquiera lo sepamos. Pasamos la vida buscando respuestas fuera de nosotros, esperando que alguien nos diga qué hacer, cómo sanar. Y muchos expertos nos han repetido que la respuesta la encontramos dentro de nosotros mismos. Una de las verdades más grandes es que no puedes sanar si no te conviertes en tu propia prioridad. Pero ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Desde el momento en que nacemos nos enseñan a mirar hacia afuera. Crecemos con el concepto de que debemos ser buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores, y así nos van educando para priorizar a los demás, para encajar en una sociedad, para no ser egoístas. Pero en algún punto del camino olvidamos algo esencial. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer amor si no te amas a ti mismo. No puedes brindar paz si dentro de ti hay caos. No puedes acompañar a otros si ni siquiera sabes quién eres. Los grandes investigadores de la psique humana han descubierto que dentro de nosotros hay fuerzas ocultas, arquetipos universales que gobiernan nuestros pensamientos y emociones, tanto que muchas veces ocultamos las sombras que habitan dentro de nosotros. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque muchas sombras son inaceptables. Crecimos con la creencia de que la ira es mala, que el dolor es debilidad y que tristeza es algo de lo que debemos huir. Sin embargo, todo lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Entonces, cuando hablamos de priorizarnos para sanar, no estamos hablando de simples actos de autocuidado superficial. No se trata de tomarse un día libre, hacer ejercicio o comer sano. Estamos hablando de algo mucho más profundo, un compromiso radical con nuestra propia verdad, sin miedo, sin máscaras, sin buscar la validación de los demás. Nos enfrentamos con la realidad que nos rodea, mirar nuestra sombra, lo que nos incomoda, lo que nos asombra, lo que nos asusta. Y aquí viene la gran paradoja. Cuando te atreves a mirarte sin filtros, sin intentar escapar, es cuando comienzas a sanar. Pero no es fácil. Vivimos en un mundo que nos distrae constantemente, que nos bombardea con información, con expectativas, con comparaciones. Nos desconectamos de nosotros mismos para encajar, para ser aceptados, y cuando por fin logramos reconectar, nos encontramos con un silencio aterrador, con un vacío que preferimos evitar. Pero ese vacío no es tu enemigo. Ese vacío es el espacio donde se encuentra tu verdadero yo. Priorizarte para sanar no significa ignorar a los demás ni volverte insensible o indolente. Significa que tomas la responsabilidad de tu propia sanación. Significa que te escuchas, que te das permiso de sentir sin culpa, que estableces límites sin miedo, que te atreves a ser quien realmente eres sin pedir disculpas. El proceso de convertirte en quien realmente eres no es un camino fácil ni rápido. Es un proceso que implica dolor, dudas, crisis, pero también es un camino que te lleva a la plenitud, porque cuando te permites ser quien eres, sin negar ninguna parte de ti, sin esconder tu sombra, sin huir de tus emociones, descubres algo increíble. La verdadera sanación no está en eliminar tu dolor, sino en integrarlo. Y es en esa integración, en ese acto de abrazarte completo, cuando encuentras algo más valioso que cualquier validación externa. La libertad de ser auténtico. En el fondo de nuestra mente, más allá de la razón y la lógica, habita un mundo oculto lleno de símbolos, patrones y fuerzas invisibles que moldean nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta. Para sanar realmente, no basta con cambiar hábitos o adoptar pensamientos positivos. Se trata de un viaje al núcleo mismo de nuestra existencia, donde nos enfrentamos con los fragmentos perdidos de nuestra identidad. Este viaje no es solo una exploración
filosófica o intelectual, sino un proceso tremendamente emocional que nos obliga a mirar las heridas que llevamos desde la infancia, aquellas que fueron enterradas bajo capas de condicionamientos sociales, traumas no resueltos y expectativas ajenas. Nos obliga a confrontar las voces en nuestra mente, esas que nos dicen que no somos suficientes, que no merecemos amor, que nunca seremos verdaderamente libres. Y aquí es donde entra el concepto de los arquetipos. Los arquetipos son patrones universales que existen en el inconsciente colectivo, imágenes primordiales que han guiado a la humanidad desde todos los tiempos. Están presentes en los mitos, en los cuentos, en los sueños. Nos hablan en símbolos, en metáforas, en intuiciones que sentimos, pero que no siempre entendemos. Uno de estos arquetipos es el de ser héroe, que representa la lucha por la superación, la necesidad de enfrentar pruebas para encontrar nuestro verdadero poder. Pero para que el héroe nazca, primero debe bajar a la oscuridad, enfrentar sus propios miedos y a su propia sombra. En términos más simples, esto significa que para sanar no podemos evitar el dolor, no podemos huir de lo que nos atormenta, debemos atravesarlo, sentirlo, entenderlo y solo entonces podemos trascenderlo. El problema es que la mayoría de las personas teme este proceso. Prefieren la comodidad de lo conocido, aunque eso signifique vivir un sufrimiento, en una insatisfacción constante. Se aferran a relaciones tóxicas, a trabajos que los destruyen, a hábitos que los consumen simplemente porque el cambio les parece aterrador. Si no enfrentamos nuestros conflictos internos, estos encontrarán la forma de manifestarse en nuestra realidad externa, ya sean patrones de relaciones destructivas, enfermedades, crisis existenciales o una sensación de vacío permanente. Acá es donde la priorización personal se vuelve fundamental, no como un acto egoísta, sino como un compromiso inquebrantable con nosotros mismos. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de culpar al mundo por nuestro sufrimiento y empezamos a mirar dentro de nosotros mismos con valentía. Entonces, ¿qué patrones estamos repitiendo? ¿Qué heridas estamos ignorando? ¿Qué emociones estamos suprimiendo? La sanación no es un proceso lineal. Habrá momentos en los que sentiremos que hemos avanzado y otros en los que parecerá que hemos retrocedido. Cuando entendemos que todo tiene un proceso en nuestro desarrollo, incluso la crisis, incluso el sufrimiento, especialmente el sufrimiento, porque en él encontramos las claves de nuestra transformación. Muchas personas buscan respuestas en el exterior, en libros, en maestros, en religiones, en ideologías. Y aunque todo esto puede ofrecer guía y apoyo, la única realidad que realmente nos libera es aquella que descubrimos dentro de nosotros mismos. La búsqueda de nuestra identidad más pura, más real, más completa, solo es posible cuando nos damos permiso de ser quien verdaderamente somos, sin miedos, sin vergüenza, sin la necesidad de encajar en moldes impuestos por otros. Pero esto tiene un costo. no todos entenderán tu camino. Cuando empiezas a priorizarte, cuando dejas de actuar según las expectativas de los demás y empiezas a escuchar tu voz interior, es posible que algunas personas se alejen. Es posible que enfrentes rechazo e incomprensión, soledad. Pero también es el precio de la autenticidad y lo que ganas a cambio de una conexión profunda contigo mismo. Una vida vivida desde la verdad, una libertad que no puede ser arrebatada por nadie. El inconsciente es un océano lleno de misterios, de mensajes ocultos, de fragmentos de nuestra esencia esperando ser descubiertos.
tomemos la decisión de priorizarnos, de mirar hacia adentro, de enfrentarnos con honestidad y sin temor. Las emociones que cargamos dentro de nosotros son como ecos de experiencias pasadas, algunas nítidas, otras tan enterradas en nuestra memoria que ni siquiera sabemos que existen y nos afectan en nuestra manera de pensar, en nuestras relaciones, en la forma en que percibimos el mundo. La sanación emocional implica encontrar un equilibrio entre la emoción y la razón, entre la acción y la introspección. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. La clave es tomar conciencia de la historia que estamos viviendo y ahí es donde podemos empezar a transformarla. Podemos reescribirla, podemos elegir dejar de ser víctimas del destino y convertirnos en creadores de nuestra propia vida. Nuestro inconsciente no solo está formado por heridas y traumas, sino también por un potencial infinito, por un poder creativo que espera ser despertado. El problema es que muchas veces este potencial está bloqueado por patrones de pensamiento que absorbimos desde la infancia. Ideas como el amor siempre duele, la vida es una lucha constante, se instalan en nuestra mente y se convierten en profecías autocumplidas. Nos definimos a través de creencias limitantes sin darnos cuenta de que tenemos el poder de cuestionarlas y cambiarlas. Pero para hacerlo, primero debemos reconocerlas. Esto nos lleva a otro punto esencial. La importancia de la introspección. Vivimos en un mundo donde la distracción es la norma, donde siempre hay algo con lo que podemos ocupar nuestra mente para no enfrentarnos con nosotros mismos. Redes sociales, trabajo, entretenimiento constante, todo diseñado para mantenernos enfocados en lo exterior y alejarnos de nuestro interior. Pero la verdadera sanación solo ocurre en la quietud, en esos momentos en los que nos atrevemos a quedarnos a solas con nuestros pensamientos, sin filtros, sin excusas. Cuando hacemos respiración consciente y logramos no juzgar nuestros pensamientos, descubrimos que dentro de cada emoción hay una verdad esperando ser comprendida. Cuando nos priorizamos, cuando nos damos el espacio para explorar nuestro mundo interno, comenzamos a darnos cuenta de cuánto de nuestra vida ha sido controlada por fuerzas invisibles. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras elecciones no han sido realmente nuestras, sino el resultado de expectativas ajenas, de miedos heredados, de programas mentales que hemos aceptado sin cuestionar. La pregunta es, ¿qué sucede cuando finalmente tomamos el control? Cuando decidimos que nuestra vida no estará definida por el pasado, por el dolor, por lo que los demás esperan de nosotros. El cambio no es inmediato, pero es inevitable. Cuando una persona empieza a actuar desde su autenticidad, cuando deja de traicionarse por complacer a otros, cuando a su alrededor comienza a transformarse, algunas relaciones desaparecen porque ya no resuena con la versión de uno mismo. Otras se fortalecen porque ahora se basan en la verdad y no en la necesidad. Las oportunidades que antes parecían imposibles comienzan a manifestarse porque hemos dejado de autosabotearnos. Pero todo esto solo es posible si tenemos el coraje de priorizarnos, de hacer de nuestra sanación una prioridad real y no solo una idea abstracta por lo que al final nadie vendrá a rescatarnos. No hay salvadores, no hay respuestas externas que puedan llenar el vacío interno. La única persona que puede hacer este trabajo eres tú mismo. La idea de priorizarse para sanar emocionalmente puede parecer simple en teoría, pero en la práctica
es un acto de profundo coraje. No es solo una cuestión de autocuidado superficial, de tomarse un descanso o de darse pequeños gustos. Es un compromiso radical con la verdad, con la autenticidad, con el reconocimiento de lo que realmente necesitamos para evolucionar. Uno de los obstáculos más grandes en este proceso es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al cambio, miedo a lo que encontraremos cuando dejemos de distraernos con el ruido del mundo exterior. Nos han enseñado a temerle a nuestras propias sombras, a verlas como algo que debe ser erradicado en vez de comprendido. Pero ignorar la sombra no hace que desaparezca, al contrario, la fortalece, la convierte en una fuerza que influye en nuestras vidas, guiando nuestras acciones sin que nos demos cuenta. La sombra no es solo el lado oscuro de nuestra personalidad, sino también el hogar de todo aquello que hemos reprimido, de todas las partes de nosotros mismos que hemos negado para encajar, para ser aceptados, para evitar el dolor. Allí habitan nuestros deseos ocultos, nuestra ira no expresada, nuestras pasiones prohibidas, nuestros talentos que nunca nos permitimos desarrollar. Y la única forma de integrar esas partes no es rechazándolas, sino dialogando con ellas, entendiéndolas, dándoles un lugar en nuestra psique. Aquí entra en juego la noción del sí mismo. El concepto central no es el ego, no es la imagen que proyectamos al mundo, ni el conjunto de roles que desempeñamos en la sociedad. Es algo mucho más profundo. En la totalidad de nuestra existencia, la unión de nuestra conciencia con nuestro inconsciente, el punto en el que alcanzamos una armonía interna, tanto que ya no estamos divididos en fragmentos o en máscaras de contradicciones que nos desgarran por dentro. Para llegar a este punto es necesario confrontar nuestra sombra, y este proceso es un poco incómodo porque nos obliga a ver cosas que preferiríamos ignorar. Confrontamos nuestras debilidades, nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, pero también nos revela nuestro verdadero potencial, lo que podríamos ser si nos atreviéramos a abrazar nuestra totalidad. Sin embargo, la mayoría de las personas evita esta confrontación, prefieren mantenerse en una zona de confort, incluso si esa zona está llena de sufrimiento, porque al menos es familiar. Prefieren aferrarse a una identidad que les resulta cómoda, aunque esa identidad sea una jaula. Se identifican con sus heridas, con sus limitaciones, con sus traumas. En ese apego a lo pasado se niegan la posibilidad de transformarse. Tenemos que comprender que la verdadera sanación no ocurre cuando eliminamos el sufrimiento de nuestra vida, sino cuando lo entendemos, cuando lo convertimos en sabiduría, cuando lo usamos como un combustible para nuestra evolución. No se trata de negar el dolor, sino de aprender a escuchar, de ver qué mensaje nos trae, qué parte de nosotros mismos nos está pidiendo atención. Y en esta parte surge una pregunta esencial. ¿Cómo empezamos este proceso? ¿Cómo dejamos de ser prisioneros de nuestras heridas y empezar a priorizarnos de verdad? La respuesta no es simple ni universal, porque cada persona tiene un camino distinto, pero hay algo que es cierto para todos. El primer paso siempre es la toma de conciencia. No podemos cambiar aquello que no reconocemos. No podemos sanar aquello que nos negamos a ver. La sanación comienza con la honestidad, con la valentía de mirarnos al espejo sin filtros, sin excusas, sin máscaras. Esto implica cuestionar nuestras creencias más arraigadas, desafiar las historias que nos hemos contado sobre quiénes somos y sobre lo que es posible para nosotros. Implica dejar de buscar validación externa y empezar a escuchar nuestra propia voz interior. Implica dejar de traicionarnos
para complacer a otros, dejar de postergar nuestra felicidad por miedo al que dirán. Cuando nos priorizamos empezamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empezamos a darnos cuenta cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos, de cuánto nos permitimos sentir, expresar, crear. Empezamos a ver que muchas de nuestras emociones no son nuestras, sino el resultado de condicionamientos externos, de heridas heredadas, de patrones inconscientes que han estado en nuestras familias por generaciones. Y aquí entra otra de las grandes revelaciones de los expertos. El inconsciente colectivo. No solo somos individuos aislados, sino que somos parte de un todo más grande. Nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras creencias están conectadas con algo mucho más amplio que nuestras experiencias personales. Muchas de nuestras heridas no vienen solo de nuestra historia individual, sino de la historia de nuestra familia, de la historia de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Sanar entonces no es solo un acto individual, sino un acto de transformación colectivo. Cuando una persona se atreve a romper un patrón, a cuestionar una creencia, a liberarse de un trauma, está liberando un camino que trasciende su propia vida. Está liberando un camino para que otros también puedan hacerlo. Está demostrando con su propia existencia que hay otra manera de vivir, de sentir, de ser. Este es el poder de priorizarse. No es egoísmo, no es indiferencia hacia los demás, es todo lo contrario, es el acto más generoso que podemos hacer, porque solo cuando estamos en equilibrio podemos realmente aportar algo al mundo. Solo cuando nos sanamos a nosotros mismos podemos dejar de proyectar nuestro dolor en los demás. Podemos dejar de repetir historias de sufrimiento, dejar de perpetuar dinámicas destructivas y sin embargo el miedo persiste. Miedo a soltar lo viejo, miedo a lo que sucederá cuando nos atrevamos a vivir desde nuestra verdad. Pero tengamos en cuenta que el miedo no es una señal de que debamos detenernos, es una señal de que estamos en el umbral del cambio, es una prueba de que estamos saliendo de la prisión mental en la que hemos vivido. Y entrando a un territorio desconocido donde todo es posible, estamos dispuestos a dar el siguiente paso, a mirar dentro de nosotros sin miedo, sin excusas, sin juicios, porque al final la sanación no es algo que ocurre en un momento específico en un lugar determinado. Es un viaje continuo, un proceso en el que cada día elegimos ser un poco más nosotros mismos, un poco más libres, un poco más conscientes, y todo comienza cuando decidimos de una vez por todas que nuestra vida nos pertenece. El proceso de sanación emocional y autoconocimiento implica también una pregunta clave. ¿Qué parte de nosotros hemos dejado atrás en el camino de la vida? Quienes somos en esencia es un proceso complejo, porque desde pequeños empezamos a adaptarnos de lo que se espera de nosotros, a moldearnos según los estándares de nuestra familia, nuestra cultura, nuestra sociedad, y en esa adaptación inevitablemente sacrificamos aspectos de nuestro ser. A veces lo que perdemos es nuestra capacidad de experimentar la vida con curiosidad y sin miedo al error. Otras veces dejamos atrás nuestros verdaderos sueños, intercambiándolos por expectativas ajenas. En algunos casos renunciamos a nuestra voz, a nuestra autenticidad con tal de no generar conflictos, con tal de ser aceptados. Pero lo que ignoramos es que esas partes de nosotros no desaparecen, quedan atrapadas en el inconsciente, esperando ser reconocidas, esperando ser integradas de nuevo. Es por eso que muchas personas experimentan una sensación de vacío, de insatisfacción, aun cuando externamente parecen tenerlo todo.
Pueden haber logrado éxito en lo profesional, estabilidad en lo personal, reconocimiento social y aún así sienten que algo les falta. Ese algo no es otra cosa que su propia esencia, esa parte de sí mismos que fue relegada en algún punto del camino y que ahora clama por ser escuchada. La sanación emocional entonces no es solo un proceso de liberarse del dolor del pasado, sino también un acto de recuperación en volver a conectar con lo que nos hace sentir vivos. Es recordar que nos apasiona antes que nos dijeran que era lo correcto, que nos llenaba antes que el miedo y la lógica tomaran el control. Es rescatar las partes de nosotros que fueron olvidadas en el proceso de convertirnos en lo que creíamos que debíamos ser. Pero este rescate no sucede por sí solo. Requiere un trabajo interno, una exploración honesta de nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras heridas. Requiere valentía para enfrentar la incomodidad de descubrir lo que en muchos casos hemos sido nuestros propios carceleros. Que nos hemos contado historias para justificar porque no somos felices, porque no cambiamos, porque seguimos repitiendo los mismos patrones. El inconsciente no es un enemigo, es un aliado cuando aprendemos a escucharlo, y para hacerlo debemos aprender a leer sus señales. El inconsciente se comunica de muchas formas, en nuestros sueños, en nuestras reacciones automáticas, en los patrones que se repiten una y otra vez en nuestra vida. Si siempre terminamos en relaciones que nos lastiman, si siempre caemos en los mismos conflictos, si sentimos que estamos atrapados en un ciclo sin fin, no es casualidad. Son mensajes de nuestro interior alertándonos de que hay algo que no hemos visto, algo que necesita ser atendido. Sin embargo, en lugar de escuchar estos mensajes, muchas veces elegimos la distracción, nos sumergimos en el trabajo, en el entretenimiento, en el ruido constante de la vida moderna. Porque detenernos a sentir puede resultar aterrador, pero el problema es que lo que ignoramos no desaparece, se acumula, se intensifica hasta que en algún momento nos obliga a prestarle atención. Puede manifestarse en forma de ansiedad, de depresión, de un sentimiento de insatisfacción crónica que no logramos explicar. Puede aparecer como una crisis, como una sensación de estar perdido sin saber por qué. Y en esos momentos es cuando tenemos dos opciones: seguir ignorando lo que sentimos o finalmente enfrentarlo. Priorizarnos para sanar significa la segunda opción. Significa sentir sin miedo, sin juzgarnos, sin minimizar nuestra experiencia. Significa darnos el permiso de preguntarnos qué queremos realmente, qué nos hace felices, qué nos duele, qué nos motiva. Significa dejar de buscar respuestas afuera y empezar a mirar adentro. Este proceso de introspección no es fácil, pero es profundamente transformador. A medida que nos conocemos mejor, empezamos a darnos cuenta de cuántas de nuestras decisiones han sido impulsadas por el miedo y no por el deseo genuino. Nos damos cuenta de cuántas veces hemos actuado en contra de nosotros mismos simplemente para evitar la incomodidad de decepcionar a otros. Nos damos cuenta de que la vida que hemos construido tal vez no refleja realmente quiénes somos, sino quiénes hemos creído que debíamos ser. Y aquí surge otro punto esencial: la importancia de la responsabilidad. Sanar emocionalmente no significa culpar a otros por nuestras heridas, sino asumir la responsabilidad de lo que hacemos con ellas. No podemos cambiar lo que nos pasó en el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Podemos seguir cargando el dolor como una excusa, o podemos usarlo como un motor para crecer, para transformarnos, para crear algo nuevo a partir de él.
Tenemos el poder de transformar las heridas en sabiduría, la oscuridad en luz, el sufrimiento en autoconocimiento. La verdadera sanación no consiste en eliminar lo que nos duele, sino en darle un nuevo significado, en entender que cada experiencia, por más difícil que haya sido, nos ha enseñado algo, nos ha moldeado de alguna manera. En lugar de quedarnos atrapados en la pregunta, ¿por qué me pasó esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando adoptamos esta perspectiva, nuestra relación con el pasado cambia. Dejamos de vernos como víctimas de lo que nos ocurrió y empezamos a vernos como los creadores de nuestro propio destino. Nos damos cuenta de que no estamos definidos por nuestras heridas, sino por lo que elegimos hacer con ellas. Y en este momento recuperamos nuestro poder. Pero este no es un proceso que se hace una sola vez y ya. Es un proceso continuo, un trabajo diario de autoconciencia, de autoobservación, de toma de decisiones alineadas con nuestra verdad. Habrá momentos en que queramos devolvernos, en los que queremos volver a lo familiar, en los que el miedo intentará convencernos de que es más seguro quedarnos donde estamos. Pero cada vez que elegimos priorizarnos, cada vez que nos escuchamos y actuamos desde nuestra autenticidad, estamos fortaleciendo nuestra conexión con nuestro verdadero ser. Y esa es la clave. La sanación no es un destino, sino un camino. Un camino en el que paso a paso vamos recuperando las partes de nosotros que dejamos atrás. Vamos integrando lo que antes rechazábamos. Vamos olvidando lo que ya no nos pertenece. Un camino en el que aprendimos a vivir desde la verdad y no desde el miedo, desde la plenitud y no desde la carencia. A medida que avanzamos en este camino de sanación emocional, nos damos cuenta de algo fundamental. Priorizarnos no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a anteponer las necesidades de los demás antes que las nuestras, a medir nuestro valor en función de cuánto damos, cuánto sacrificamos, cuánto nos esforzamos para complacer a los demás. Pero esta mentalidad solo nos aleja de nosotros mismos.